¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal oficial de la ISA en YouTube. Vamos a continuar con nuestras entrevistas, pero hoy les tengo una noticia muy importante. Iniciamos nuestra segunda temporada de nuestras entrevistas. Espero que esta primera temporada haya sido interesante para ustedes, que haya sido de mucha utilidad. Creo que hemos recibido algunos consejos, aparte de las experiencias, hemos recibido buenos consejos. Pero quiero decirles que hoy tenemos un invitado muy especial por ser el inicio de nuestra segunda temporada. El ingeniero, todo el mundo lo conoce, estoy seguro. Tiene muchos años dentro del área de automatización. Y bueno, pues vamos a dar la bienvenida al ingeniero Daniel Zamorano. Daniel, bienvenido. Muy buen día y muchísimas gracias por permitirnos platicar contigo, conocer un poco más acerca de tu vida personal. Bienvenido, Daniel. Muy bien. Oigan, pues muchas gracias por la invitación. A los que nos escuchen, ya sea de día, de mañana, de madrugada, pues muchas gracias. Y aquí estamos a sus órdenes. Gracias, Daniel. Bueno, pues vamos a platicar, ya sabes la dinámica. No vamos a hablar de tus logros profesionales, que deben ser muchísimos, y más o menos los conocemos, pero vamos a platicar un poco de quién es Daniel Zamorano. Daniel, iniciando, platícanos un poco de tu desarrollo profesional. Tú eres de la UNAM, ¿verdad? Sí, así es. Yo estudié en la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria. Soy universitario. ¿Cómo es que llegas a la automatización? ¿Qué estudiaste? ¿Cuál fue tu carrera? En la prepa, cuando teníamos que hacer cosas de dibujo, sobre todo actividades estéticas, dije, no, eso no es para mí. A mí no se me da hacer dibujos. Luego de ahí me enfoqué ya no en ingeniería civil, sino pues como me gustaba destruir cosas, me sobraban piezas cuando arreglaba algo, mi bicicleta, por ejemplo. Dije, bueno, voy a ser ingeniero no civil. Cuando ya entro a la facultad, me inscribí en la carrera de ingeniería en instrumentación, en control. Yo me inscribí a esta carrera. 2 años son propedéuticos. Ya en el quinto semestre ya es la carrera en sí. Pero me di cuenta, afortunadamente, que no era para mí esta área. Entonces, no es que haya desperdiciado un semestre de electrónica, teníamos una materia muy, muy, muy bonita, que era el laboratorio de control uno, pero sí me di cuenta que no era, no, eso no era para mí. Me cambié al área de ingeniería mecánica y eléctrica y decidí hacer una especialidad. En esa época, en CEU, no había ingeniería industrial como carrera, sino era una subespecialidad, ¿no? Entonces tomé la carrera de ingeniería mecánica y eléctrica, soy ingeniero mecánico electricista, pero soy ingeniero industrial. Tomé todas las carreras necesarias para ser ingeniero industrial. Total, me recibí y empecé a trabajar como ingeniero industrial varios años y pasa el tiempo y pues por las situaciones que pasaba el país, pues se cerraron varias plantas y pues ya no tuve yo la oportunidad hasta que entré a trabajar a una paraestatal que se llama Conasupo. Conasupo tenía 4 plantas industriales grandes, lo que antes era industrias Conasupo, se fabricaban aceites, pastas para sopa, manteca vegetal, en fin, muy grande. Estaba aquí en Tultitlán. Maíz industrializado, se fabricaban harina de maíz nixtamalizada, había 5 o 6 plantas. Leche industrializada, se rehidrataba la leche y una fábrica de pan, Triconza. A mí me tocó la tarea de hacer índices de productividad, todavía como ingeniero industrial. En ese momento viene la construcción de plantas nuevas de harina de maíz en Miconce. Entonces me voy para allá para que
junto con mi jefe, el ingeniero César del Río, y yo, pues nos hiciéramos cargo de desarrollar esta planta. Y César ahí me dijo, mira, Dani, yo me encargo de la arquitectura y de la ingeniería civil, y tú te encargas del resto. Obviamente teníamos una compañía de supervisión, pero yo tenía que ser el responsable de todo. Fue cuando empecé a ver cómo seleccionar, por ejemplo, aparte de una caldera, aparte de una subestación, qué tipo de requerimientos se requerían, necesitábamos trabajar con la compañía que iba a hacer todo el proceso, el secado, total, este, conseguir los permisos para tener, esa planta iba a ser gas, se iba a quemar gas para el secado del maíz, no se pudo, no llegó el gas, y tuvimos que cambiar a combustible. Entonces, conseguí los permisos en la refinería de Tula para que nos vendieran combustible y diésel para la planta de emergencia que teníamos. Total, arrancó la planta, le echamos a andar, muy bien. Después de ahí nos encargaron que empezáramos una planta en Guamantla, por cuestiones políticas se canceló, luego nos fuimos a Acapulco, lo mismo, ya llevábamos el edificio de procesos, silos, oficinas administrativas y problemas políticos. El gobernador del estado decidió cancelarla. Y bueno, entonces seguí automatizando plantas con, cambiando de relevadores a PLCs. La primera planta automatizada fue Miconsa. Y así seguí con todas estas hasta que hubo un cambio de sexenio y llegó otras personas y dijeron que muchas gracias. Entonces ahí empecé a entrar de lleno. En la construcción de las plantas fui el primero que puso sensores inductivos, porque había micros. Cuando viene el maíz, se desborda por alguna forma, entonces se empieza a tirar maíz seco o harina y otras cosas. Entonces empecé a entrarle al mundo de la automatización. Después fui contratado por Siemens. Lo que más me gustaba, aparte de esa ingeniería, es bonito, lo desarrollé en varios proyectos en plantas donde trabajé como ingeniero industrial y en Miconsa, pero me di cuenta que el trato con la gente me gusta mucho. Desde ese entonces a trabajar en ventas. Y después pasé a Pepper Fuchs. Ahí introdujimos la seguridad intrínseca, no era muy conocida en México. Después Philips Foundation, cambié a MTL y después a Yokogawa. En fin, esos fueron mis desarrollos. Después terminamos en Yokogawa y estoy trabajando desde entonces con Legión Salinas en su compañía, en Safe Automation. Y hacemos certificaciones de lazo, de seguridad intrínseca y vendemos algunos productos. Bueno, este fue mi paso por mi desarrollo profesional. Les comento que yo empecé a trabajar, no como ingeniero industrial, bueno, trabajaba yo en la escuela, pero estudiando, y desde 1978 estoy trabajando hasta la fecha, ¿no? Fíjate. Qué curioso, ¿no? Porque iniciaste tu carrera dentro de la automatización, cambiaste bueno, iniciaste en arquitectura, ¿no? O civil. Después un poco de control y después te fuiste a industrial y finalmente tú estabas hecho para esta área, ¿no? Y Sí. yo me acuerdo en aquellas épocas la ingeniería industrial, o trabajabas haciendo tiempos y movimientos o estabas dentro de la automatización, no había de otra, porque, pues bueno, de ahí ya surgen otras necesidades, actualmente la mecatrónica y demás, que es el conjunto de la ingeniería industrial, la ingeniería electrónica, la digital y todos esos rollos, ¿no? Que ahora está muy, muy requerida la parte de la mecatrónica. Pero bueno, qué Muy, interesante por el camino que seguiste, finalmente terminaste en la automatización y el control, ¿no? sí. Y en ventas. Y en ventas, bueno, aparte. Bien, oye, y dime, ¿tu relación con la ISA cómo es? ¿Cuándo empiezas a involucrarte en la ISA?
¿Y cuál es tu carrera ya dentro de este desarrollo dentro de ISA? Yo conocí a la ISA a través de yo recuerdo que la cara más visible para mí en la ISA fue Enrique Pérez, cuando se hizo una una expo en en el estacionamiento de Cintermex y, ahí conocí a la ISA, ¿Sintermex o por Canacintra? o Canacintra, no sé cuál de los Canacintra, 2. Canacintra. Entonces, ahí nos dimos cuenta, ya estaba yo en Pepper and Fuchs, y al año siguiente creo que se hizo en el World Trade Center. Pero ahí era otra cosa porque no había las facilidades de ahora, ¿no? Ahora hay muchas empresas que te dicen: "Yo te armo tu stand, te lo decoro, te lo pinto, te lo quito, te lo pongo", ¿no? Fue, Nosotros no fue World Trade Center, fue en el hotel, entonces era presidente, que está ahí, Marina Nacional y el circuito, ah, O del Prado era, creo. sí, Eran unos saloncitos chiquitos. ahí no, yo no recuerdo eso. Yo sí recuerdo en el World Trade Center porque de Alemania nos enviaron toda la infraestructura, unos postes octagonales para armar el stand. Entonces, éramos 3 o 4 armando el stand así completo con todo lo que mostrábamos de la compañía y lo mismo, ¿no? Armarlo, desarmarlo y como 2 o 3 años después ya teníamos una compañía que lo armaba y lo desarmaba, pero pues era hacer todo, ¿no? Llevar Ujú. los catálogos, todo, 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 todo. Así que estábamos 2 días antes y una noche casi completa esperando, desarmando y que viniera el transportista y que lo llevara a una bodega, en fin, todo un show. Pero, a partir de esa época me empecé a involucrar en la ISA. Más adelante, ya en el World Trade Center, yo fui el primer, presidente de Phil Booth Foundation México. Le dimos mucha promoción a Phil Booth, nos enviaron unos, unos exhibidores con todas las marcas que había en el mercado en ese momento de Philbus. Entonces hicimos un espacio dentro de la Expo de ISA y pusimos como a 10 o 12 compañías a exponer. Y cada una exponía una hora, un tema de sus productos que vendían, que ofrecían. Y de ahí seguimos hasta el último que fue en el Pepsi Center. Fue 2012, ¿no? 2011, algo así. Bueno, entonces, a partir de ahí, eh, creo que en el 2012 me inscribí como socio de ISA. Entonces, seguimos trabajando en las Expo, termina, y en el 2017, José Luis Salinas me dice que si quiero trabajar con el ingeniero Armando Morales dentro de la ISA, ah, como como era yo el encargado de los cursos. Entonces, pues a partir de 2017 ya estaba yo en la máxima expresión, en el top de la ISA. Posteriormente sale Armando y me quedo yo como presidente de ISA México para el 2019, el 2020. El 2020, pues fue un premio para mí, ¿no? Porque con esto de la pandemia nos fue no mal, yo no quiero decir que nos fue mal, fue un cambio que era necesario. Necesitábamos, hacer limpieza de muchas cosas. Por ejemplo, nos deshicimos de las oficinas por cosas de logística, ya no pudimos editar la revista, ya no pudimos tener cursos, físicos, pero todo eso con un poquito de imaginación, pudimos resolverlo. Tenemos una oficina virtual, tenemos una bodega donde están las pocas revistas que todavía nos quedan, algunas mesas, sillas, y los cursos los empezamos a dar en forma por internet, todo virtual. Y ha estado bien,
hemos ido, es más, crecimos en el 2020 el número de socios en ISA México. Según lo que nos cuenta ISA Estados Unidos, crecimos en un 20%. Eso es muy, muy importante. Hubo otras secciones en el mundo que no crecieron, disminuyeron, pero nosotros en México sí tuvimos un incremento. Y este año también llevamos un buen récord de nuevos socios y sobre todo lo que más interesa es los socios que se quedan, que termina su año y lo vuelven a renovar. Entonces, sí, fue muy, muy difícil, pero a la vez muy interesante. Y de hecho, pues ahorita ya al no tener tantos gastos fijos, pues ya se ve la situación un poco más tranquila, ¿no? Eso para el ingeniero Salinas, que es el actual presidente. Y qué interesante ahorita que mencionas esta última parte, porque, pues bueno, de los retos como presidente dice, pues son muchos. Hay que mantenerlo, hay que seguir difundiendo tecnología, hay que dar cursos, etcétera, ¿no? Y bueno, la pandemia nos vino a cambiar eh, el panorama a todos, a la ISA, desde luego, pero es interesante mencionar, compañeros que nos estén viendo, nos estén escuchando, que no es fácil y dentro de este tema de la pandemia, haber logrado un crecimiento dentro de ISA, pues no es fácil, ¿no? Y además, darte el tiempo para pues, depurar, hacer los cambios que se venían planeando y que no se habían podido llevar a cabo, pues es digno de reconocerse. Yo te reconozco mucho, te lo dije en las últimas elecciones que hubo, cuando dejaste la presidencia, te felicito mucho por el empeño, por el entusiasmo y por todo el tiempo que le dedicaste, aún dentro de pandemia. Yo me acuerdo que andabas para arriba y para abajo, buscando, haciendo, tratando de corregir algunas cosas, de mejorar otras, etcétera. Te felicito mucho por ese logro, muy, muy interesante. Y bueno, pues ojalá que sigamos contando contigo dentro de ISA por muchos años más. Ojalá que sigas participando en las estrategias y en lo que viene para la ISA. Muchas gracias, Daniel. Vamos a cambiar un poquito de tema ahora sí y vamos a ver más la parte familiar. Platícanos un poquito de dónde vienes, de dónde son tus papás, cuáles son tus orígenes. Bueno, mi papá nació en Irapuato y la familia, bueno, mi abuelito era militar, entonces andaba por toda la República, pues donde lo mandaban, hasta que por fin se establecieron en la Ciudad de México. Mi mamá nació aquí en la Ciudad de México, aunque mi abuelita era de Querétaro y mi abuelito era de Veracruz, también militar. Pero ya aquí las 2 familias establecidas, pues, se conocieron, y, pues, yo soy el mayor de 3, tengo 2 hermanas, y, yo nací en la Colonia Guerrero, en la calle de Arteaga 21, me acuerdo muy bien. Y, pues sí, ahí pasamos varios años, unos 5 o 6, luego nos cambiamos, y, la casa de pues, familiar está ahora en Aragón. Ya mis papás ya no viven, pero mi hermana, la que me sigue, vive ahí, en la casa familiar. Y pues así pasó, ¿no? Pasó el tiempo, y uno se casa y busca su vida propia, ¿no? Claro, claro. ¿Y tu papá a qué se dedicaba? Mi papá era joyero, tenía un taller de joyería, tuvo varios talleres de joyería, uno en San Juan de Letrán, 8. No sé si ubican, o bueno, algunos, el pasaje Savoy. Había un Sí, cine Savoy, claro, claro. bueno, sobre todo de estudiante, ¿no? Este, porque lo abrían desde la mañana, creo 11 de la mañana. Sí, había matines, por supuesto. Sí. Ahí tenía,
un taller muy grande, llegó a tener hasta 20 empleados trabajando, haciendo em, cadenas, anillos, en fin, muchas cosas le fue bien. Después se cambió a muy cerca también, a Avenida Juárez 30, primer piso, cerca del Cine Alameda. Entonces, ahí estuvo muchos años hasta que el precio del oro empezó a ser problema, era muy caro ya, y ya lo dejó y, compró un terreno por Toluca y se dedicó a estar por allá, hacía algunas cosas y le gustó la crianza de cerditos. Y era muy interesante, lo tenía súper, entretenido porque levántate temprano, sácalos, báñalos, dales de comer, guárdalos, vuélvelos a sacar, vuélvelos a limpiar. Los cerdos, como su nombre dicen cerdo o cochino, no son cochinos, son muy limpios. Entonces, ahí estaba mi papá. Afortunadamente era, ¿cuántos meses los tenía? 2 o 3 meses y luego los vendía. Ya, este, tuvo, falleció de cáncer en los huesos y al final su vida se fue con su hermana que vivía en Iguala, donde hace un calor de los demonios, pero a él le caía bien ese clima por el calor, no tenía tanto problema con sus huesos. Mi mamá se quedó aquí en casa y pues lo íbamos a ver más o menos, tanto a Toluca, porque era lo contrario, Toluca cerca del volcán donde estaba el terreno, frío, frío. En las mañanas, algunas veces nos llegábamos a quedar, tenía mi papá una pileta y había que pegarle para romper el hielo. No estamos hablando de diciembre, no, muy frío. Mi mamá no aguantaba el frío y se quedó en casa y ya cuando estaba mal mi papá, pues había que estar ahí más o menos pendiente de él, pero así pasó. Mi mamá falleció como 3 años después, los dos cerca de los 85 años. Así que Oye, y tu familia, tus hijos, ¿cuántos hijos tienes? ¿A qué se dedican? ¿Están estudiando todavía? no, bueno, en mayo cumplimos 35 años de casados, Estela y yo. Tenemos 2 hijos, Mauricio y Juan Carlos. Mauricio ya está por su cuenta, este, trabaja en Ford, es ingeniero industrial y de sistemas. No aprendió, pero bueno, es ingeniero también. Y Juan Carlos, el más chico, es diseñador gráfico, trabaja en una compañía de Nueva York que se llama Gray, pero los dos en casa, ¿no? Los dos están trabajando desde casa. Lo mismo, mi esposa da clases en la secundaria de La Salle en el Pedregal y bueno, todo vía remota, aunque ahora los amenazan con que 30 de agosto regresan todos a clase. Quién sabe cómo vaya a estar esto. A ver cómo se pone. Pero bueno, ni hablar. Bien, vamos a cambiar un poquito de tema, Daniel. Eh, pues la pregunta que me gusta hacerles mucho es, pues, nos ha tocado viajar en este ir y venir del área de ventas sobre todo. Bueno, pues nos ha tocado viajar en avión, en autobús, en barco, en lancha, en lo que se pueda para llegar a donde tengamos que llegar. Platícanos un poquito de estos lugares, ¿cuál nos recomendarías para comer? Que digas, estos lugares no se lo pierdan, pero este en particular tienen que ir. No, bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? Porque no creo que No, alcance. no, bueno, pues tampoco sin tanto detalle, nos vas a dar el menú completo de cada uno de los lugares. No, es que yo alguna vez hice algún recuento del número de tarjetas de presentación que yo he entregado. Y yo estimo haber entregado, desde que entré a Siemens, pues más de Ah, 10,000 sí. tarjetas. Entonces, eso quiere decir que,
pues, viajamos mucho, simplemente aquí en la Ciudad de México, ¿no? Yo me acuerdo que en el segundo año de estar en Siemens en ventas, me dijeron que yo tenía que atender a Pemex. Entonces, pues, ahí en la torre, s en esa época, 1991, enfrente estaban una calle, un estacionamiento, y en la calle del estacionamiento había puestos de comidas, de lo que quieras. Pero había unos puestos, un puesto en especial, todavía hasta la fecha existe, ya no lo he visitado, pero unos tacos de lengua excelentes. Em, pero, por ejemplo, Ciudad del Carmen, yo viajaba mucho. Yo empecé a ir, no me tocó la lanchita, a mí ya me tocó el puente, o muy elegantemente, pues, yo iba en avión, ¿no? Entonces, yo llegaba en avión y me me ahorraba el trágico puente en la lanchita, ¿no? Y empaparse y todo eso que decían, a mí me tocó. Pero allí hay un restaurante que se llama Cajún, la dueña tiene un barco y todos los días traen pescado fresco. Entonces me preparaban un buen cóctel de camarones y, ¿qué era la especialidad? Un pescado frito. Pero me llevaba la señora, a ver cuál quiere. Ah, pues agarraba yo uno. Digo, a ver, oiga, pero ¿cuánto pesa? Pues más de 1 kilo, pero usted puede con él. Y sí, sí, afortunadamente, eso y como con 6 victorias, todo pasa, ¿eh? Todo, Porque, todo, todo porque llega. además el calor ahí es bueno. No, no, no. Y no tenían más que unos ventiladores de techo. Sí, porque era como una palapa, me acuerdo. Estaba Sí, era abierto, abierto, muy alto. muy alto. En Villahermosa, La Lupita, excelente, excelente. Eh, en fin, muchos lugares muy, muy buenos. Por ejemplo, Coatzacoalcos, eh, los, eh, los Carrión y los Piquitos, ¿no? Muy buenos. Ahora, si nos vamos a otros lugares, Monterrey, por ejemplo, hablan mucho del Rey del Cabrito. Hay otros mejores, pero ahí me encantaba por el ambiente que se respira ahí en ese restaurante. La decoración, todo. No, no, las fotos del dueño ahí con muchos personajes. Pero cuando íbamos a la refinería de Cadereyta, pues a hacer una parada obligada ahí en Cadereyta, en la Ramada, no, bueno, buenísimo. El aire acondicionado creo que era de lo mejor que tenían ahí, pero muy bueno. Y también barata el whisky, ¿eh? Yo me acuerdo que eh, un Chivas Regal te estaba costando como 30 pesos, o sea, Pero estás hablando hace 25 años, Daniel. y más o menos, pero de todos modos era accesible, ¿eh? Era accesible. No, Tampico, en fin, hay muchos lugares. Yo no podría quedarme con alguno, ¿no? Simplemente el de la torre de Pemex, excelente, excelente. Así que, no sé, por ejemplo, también tuve la oportunidad de viajar a Alemania, ah, estuve en Hamburgo, estuve en Hannover, en Inglaterra, fui a Inglaterra, estuve en Londres. Ahí de Londres no les puedo decir algún restaurante porque me dediqué mejor a caminar y tuve que comer en un McDonald's, pero igual con hambre estaban buenísimos. Y Bueno, la primera vez que fui a Alemania, me encontré un McDonald's que sabrán igual. Y sí, en Mannheim, ahí probé una hamburguesa, pero muy, muy buena. La comida alemana, a mí me encanta. El chamorro con esa ensalada de col agria, excelente, ¿no? Y los vinos, las cervezas. Eh, por último, estábamos en una expo en Pepper Fuchs y había una cena que era los miércoles. Entonces yo decidí quedarme para visitar un pueblito que estaba cerca del hotel. Tomo un taxi y le digo al taxista que me lleve a dar una vuelta y que me deje en algún restaurante y para comer y tomar una cerveza. Me da su tarjeta, me dice,
Cuando termine, me llama y yo vengo por usted. Entré a la cantina, me senté en una barra, pedí 2 cervezas oscuras, buenísimas, pedí la carta, entonces hice así, y dije: "Esto voy a comer". Era un sándwich de puro queso. No, 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 yo me muero. Delicioso. Buenísimo, buenísimo. Pedí otro sándwich de eso y como 4 cervezas más. Dejé mi saco, mi abrigo en un perchero y veo la hora, ya son las 12. No, pues ya me voy. Entonces le digo al mesero que si me pedía el taxi. Muy bien. Y seguí, en ese momento seguí platicando con unos alemanes que estaban junto a mí. Entonces, ya que me dice llega el taxista y me dice: "Vámonos". Agarro, pago, le dejo su propina al barman y me veo. Digo, me despido de estas personas y creo que ya estoy borracho. O ellos están más borrachos que yo, porque los 2 yo no hablaba alemán, ellos no hablaban español, pero estábamos platique y platique. Así que dije: "Daniel, ya vete a acostar, estás borracho". Bueno, te adelantaste, mi siguiente pregunta era alguna anécdota durante esos viajes, pues ya nos la platicaste, ¿no? Sí, Muy sí, sí, interesante. Pues así pasa, ¿no? Así sí. pasa. De repente la gente es muy amigable, amistosa, en muchos lugares, ¿no? En muchos, muchos lugares. Particularmente Alemania, yo tuve oportunidad de estar un par de veces ahí. No me topé con gente muy amistosa realmente. He tenido oportunidad de tratar alemanes dentro del trabajo. Y sí, muy amigables, muy amistosos. Pero mientras estuve por allá, no encontré gente muy amistosa, al contrario. Mis experiencias son, no te ayudan en el restaurante, como dices, oiga, pues quiero esto, y pues, te quedan viendo como, ¿y yo qué? ¿No? Pero bueno, interesante, que bueno, como dices, en Hanoi ya estaban borrachos todos, ¿no? Ya pláticas de borracho, de lo que sea. Sí, 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 sí. Oye, Daniel, y ahora platícanos un poquito dentro de este desarrollo que has tenido de tantos años dentro del medio. ¿Quién crees tú que haya sido alguien que te haya tocado, que te haya dirigido, que te haya dado alguna recomendación y que digas, híjoles, este cuate me tocó y me sirvió mucho sus, sus recomendaciones, ¿no? Bueno, sí, como comenté al principio, hay varias personas, ¿no? Pero yo no creo que sea el mérito o no mérito de una o 2 personas, sino de todas las personas que te encuentras en tu camino, en tu vida personal y en la profesional, te dejan algo, ¿no? Por ejemplo, mi jefe y amigo César del Río era una persona excelente, excelente. Me ayudó mucho, me dio buenos consejos. Este, uno que me acuerdo mucho, ya era una persona mayor, no sé, tal vez 55, 60 años, y viajábamos mucho. Y llegábamos a un restaurante, un aeropuerto, y todo el mundo lo saludaba. Y le digo: "Oye, César, tú eres muy conocido, ¿no? ¿Cómo le haces?". Dice: "Mira, Dani, más sabe el diablo por viejo que por diablo". Dice. Entonces, a mí yo conozco mucha gente, pero porque ya tengo muchos años, ¿no? Él era muy, ayudaba mucho a quien se acercaba y le pedía consejos. Este, otro fue en tanto mi jefe en esa época como un español alemán, me ayudaban mucho, sobre todo Francisco García, porque él fue el que me enseñó lo que era la seguridad física. Siempre estaba dispuesto a darte una explicación, un porqué. Y cuando yo estuve muchas veces con él en Alemania, en las Expo, siempre trataba de decirme: "No, mira, no hagas esto. Tú nunca le preguntes a un alemán por su familia. Son muy amables, pero tú que alguien te invite a su casa, es que ya eres su amigo". Entonces, eran cosas tanto personales como de trabajo. Y también alguien con el que trabajé desde Siemens, Alejandro Salinas, siempre hemos sido muy
muy cercanos y este, muy amigos. Él sabe mucho y cuando a mí se me atoraba algo, vente, vamos tanto hacíamos presentaciones, yo hacía la parte comercial y él lo ponía y hacía la parte técnica. Siempre trabajamos bien como un equipo, pero no necesariamente, ¿no? Con la gente de Siemens en Alemania, de Pepper and Fuchs, los ingleses, muy amables, muy amables los ingleses que conocí. Y no se diga a la gente, conocí a varias personas de Japón, en Yokogawa, lo poco que los traté, lo poco que pudimos platicar, como siempre, ¿no? Son muy ceremoniosos, muy amables y siempre dejan algo, ¿no? Yo no creo que una sola persona te marque así en tu camino, ¿no? Sino es una mezcla. Pero lo interesante es eh, saber que te están dando una buena, una buena guía y tomarla. Y al revés, Daniel, alguien o algunos a los que tú creas que hayas podido orientar correctamente, y los hayas podido tocar, que digas, me hizo caso, aprovechó mi experiencia. Sí, tenemos a un becario, aunque ya terminó, pero ahorita por efectos de la pandemia, en la ISA no se puede, no hay contrataciones, los estudiantes siguen en forma virtual, ¿no? Entonces, ha sido, pues, sí me pidió ayuda, le di algunos consejos y no sé si los tomó. Decía uno de mis tíos, decía: "Mira, hijo, ¿tú sabes por qué yo no doy consejos?". "No, tío, ¿por qué?". Dice: "Mira, los inteligentes no lo necesitan, y los tontos no lo toman". Entonces, es complicado. Pero sí, hay un ingeniero que todavía está aquí con nosotros, se llama Josué Hernández, y él tiene mucha disposición de trabajar, es muy cooperador, es un buen ingeniero. eh, lo, lo que lo conocí, lo que platicamos, es una buena persona, es un buen técnico. Y me pidió consejos alguna vez, y ahorita ya porque ya está trabajando, ya no tenemos mucha interacción, pero creo que él sí eh, me hizo caso. Qué bueno, qué bueno. Siempre es interesante saber que a alguien le pudiste ayudar, ¿no? Con un consejo, con una guía, con alguna experiencia, porque pues eso es lo que me refería, ¿no? Alguien te dice, como tú dijiste ahorita, el español, el alemán, dice, no les preguntes por su familia, ¿no? Y eso te ayudó muchísimo porque dices, bueno, pues no lo hice y me llevé bien con los alemanes, ¿no? Sí, Pues lo mismo sucede cuando uno le da un consejo a alguien, oye, pues mira, cuando estés frente al cliente, pues no hagas esto, no hagas aquello, ¿no? Y te lo van a agradecer toda la vida y siempre van a estar agradecidos, diciendo, "Ah, pues mira, este es mi mentor, ¿no?". Entonces, a eso es a lo que me refería. No quiero decir que una sola persona, sino que realmente hayas recibido un buen consejo, una buena guía. Es muy sí. importante. Yo Pero, recuerdo, nada más un paréntesis, estábamos en Siemens y yo estaba a cargo de un proyecto con cervecería Cuauhtémoc. Entonces, yo tenía que atender un proyecto en Pemex y pusieron a un ingeniero eh, de ventas nuevo a atender al cliente. Entonces fuimos, estábamos en ICA. Antes de entrar, le dije, ten mucho cuidado. Ellos fabrican estas marcas de cerveza. Cuídate. Muy bien. Entonces ya, viene todo el protocolo, se los presento, estamos en la junta y mi compañero agarra y les dice, oiga, ¿y cómo les va con la venta de su cerveza que están exportando? Modelo, les está yendo muy bien, ¿no? No, bueno, claro, obviamente me pidieron que lo cambiara, ¿verdad? pero son esas cosas que uno aprende, ¿no? A golpes, Sí, ni pero me tuve modo, que quedar ahí, asesorándolo más de cerca porque dijeron: "No, no, Dani, a las juntas tú vienes". y nada más. Oye, Dani, ahora sí se nos está terminando el tiempo. Una última reflexión, algo que quisieras mencionar a las nuevas generaciones de ingenieros en automatización y pues cómo pudiera ayudar la ISA.
a estas nuevas generaciones? Bueno, pues, la hice a través de las secciones estudiantiles. Es algo muy, muy importante. Y ahora que con esto de la pandemia y abrirnos hacia espacios que no podíamos acceder, por ejemplo, hay una sección estudiantil de todo el Distrito 9. Entonces, hay varias, secciones de otros países cuando se reúnen, hacen sus webinars, hacen eventos y se conectan muy bien los jóvenes. Pero eso es con la parte de las secciones estudiantiles y con los ingenieros que tienden a superarse, ¿no? Toman un curso o 2 cursos, etcétera. Pero lo más preocupante es, lo que está pasando, ¿no? No todos los ingenieros, por ejemplo, en provincia, en Minatitlán o en Tamaulipas, no tienen mucha posibilidades de manejar, este, el Internet, porque se van a sus lugares de origen, por ejemplo, en Tampico, ¿no? O Minatitlán. Se van a sus lugares, digamos, pueblos o rancherías, no tienen internet. Entonces están siendo cada vez limitados y no están teniendo las mismas oportunidades que tienen los que pueden tener conexión a internet. Lo que yo les digo, es que se preparen. Un día en una expo llegó un muchacho de una escuela, este, cerca de Texcoco o Ecatepec, y me dijo que él quería trabajar en una empresa como esta. ¿Qué necesito hacer? Le digo, bueno, mira, a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes inglés? No. ¿Qué tanto sabes de computación? No. ¿Qué quieres estudiar? Ah, instrumentación. Muy bien. Bueno, lo primero que tengo que decir es que, punto número uno, debes aprender inglés. Y debes aprender todo lo que esté a tu alcance de computación. Y todo lo que tú quieras aprender de la escuela, úsalo. No sabes cuándo lo vas a necesitar. Lo mismo ahorita, ¿no? No sabemos qué materia es la que les va a dar. O muchas veces sales de trabajar y no sabes a dónde vas a ir a trabajar. Y eh, a ver qué pasa, ¿no? Entonces hay que ponerse muy abusados, aprender todo lo posible y pues dedicarse a lo que uno quiere. Bueno, me imagino que tuviste oportunidad de ver la entrevista con Arturo Alcántara Sí, y él nos comentaba una anécdota de que lo invitaron a hablar en una generación que estaba saliendo de la Universidad del Valle de México. Y él, en resumidas cuentas, lo que dijo, bueno, si ustedes creen que con un título y un solo idioma es más que suficiente, pues les voy a decir que están totalmente equivocados, ¿no? Hay que seguirse preparando. Y eso es importante porque la ISA es un buen lugar, ¿no? Es un buen lugar para seguirse preparando, webinars, información, normas, etcétera. Toda la gran cantidad de información que tenemos ahí en ISA que les pueda seguir ayudando para que sigan creciendo, ¿no? claro. Muy bien. Oye, Dani, pues te agradezco muchísimo. Qué bueno que estamos bien, que seguimos en la batalla, que seguimos empujando con esto. Y pues un abrazo, muchísimas gracias. Un Ah, saludo a todos en la casa, en la familia. Y no sé si quieras decir algo más. no, bueno, pues les agradezco mucho a ti y a los que nos escuchen, los que nos vean, y que esperemos que eh, puedan tomar algo de lo que aquí he comentado, ¿no? Lo que sí es muy importante la actitud positiva, ¿no? Estar siempre bien, con una buena actitud, porque de otra forma va a ser más difícil esto. Pero que estén muy bien, cuídense y nos vemos próximamente. Muchas gracias, Daniel. Amigas, amigos, les agradezco muchísimo su tiempo. Espero que les haya gustado esta entrevista. No olviden suscribirse al canal de la ISA en YouTube, darle clic, dejarme sus comentarios y además darle a la campanita para que estén avisados cada vez que demos, que liberemos una nueva presentación. Les agradecemos muchísimo y nos vemos en la próxima. Que tengan muy buen día. Hasta luego.